2026. Este programa, que desde hace ya 3 años se está realizando precisamente en el mes de abril, con el objetivo de poner en valor todo ese riquísimo acervo histórico y cultural que abunda en nuestro municipio y que es importante se conozca en todos los ámbitos. Este año se tomó la decisión de que fuese muy académico, muy histórico, componentes de gran nivel, y creemos que se ha cumplido el objetivo, ¿verdad? ¿Qué opinan? Sin duda. Eso es todo. Quiero presentar al profesor Juan Bernardo Álvarez Pedraza. Él es el presidente del Comité 11 de Abril, quien este año está liderando los trabajos de la conmemoración del 161 aniversario de la heroica batalla de Tacámbaro. También nuestro regidor de Turismo, Cultura y Educación, el ingeniero Ramiro Cepeda Valenzuela. Por supuesto, nuestro presidente municipal, el doctor Alejandro Fuerte García. Agradecemos que ha estado presente en todo. Eso nos motiva a echarle más ganas, a traer todavía mejores ponentes y que cada año el programa mejore muchísimo más. A todos los demás integrantes que están del comité, está el profesor Guillén, que además es nuestro cronista, está el regidor Alfonso, que es el de los dineros, está la licenciada Alma Rosa Mesmo de atrás, amigos de los medios de comunicación, la directora de Turismo y Cultura, Emilia Escondida en el palco. Gracias por su presencia, directora. Docentes de aquí de UNICLA, alumnos, qué gusto que estén presentes. El profesor Félix Silva González, integrante del Comité Tacámbaro Pueblo Mágico. Profesora Verónica García García. Ella es una de las precursoras de este programa académico y cultural. Lo impulsó siendo regidora. Aquí estamos dándole seguimiento. Bienvenidos todos. Sin más, vamos a comenzar. Les presentamos con muchísimo gusto a los ponentes del día de hoy. A la maestra Catalina Sáenz Gallegos, ya la conocimos ayer, nos dio una riquísima charla de Soledad Solórzano, ¿verdad? Que nos dejó con ganas de más y más y de seguir debatiendo y de sacar el mezcal, el cafecito y que no terminara la plática. De eso se trata la historia. La maestra Katy Sáenz esta tarde nos va a apoyar como moderadora, es decir, ella va a llevar la charla, va a ir dirigiendo una charla con nuestro ponente estrella del día, el historiador Samuel Ignacio Magaña Fuentes, un joven talento, pero que ya lleva muchos años estudiando el Segundo Imperio, y pues hoy nos trae la voz de Charles Lumas, este belga, que vivió toda una travesía desde que llegó a Tacámbaro. Sin más, Katy, te dejo la batuta y les pido por favor un fuerte aplauso para nuestros ponentes del día. Gracias nuevamente, presidente. Gracias, miembros del comité. Bueno, pues ya escuchamos esta semana, estuvimos viendo la versión del Ejército Republicano, ¿no? La versión de la defensa de Tacámbaro. Ahora vamos a escuchar la voz de los belgas. La voz de los belgas que más es de los pocos sobrevivientes. Y bueno, qué mejor que lo hagamos de la mano de Samuel. Ahorita Samuel nos va a platicar un poquito de su trayectoria como historiador, muy poquito, pero pues es importante esta versión. Este es un trabajo inédito. Es un regalo que él viene a darles a Tacámbaro. No se ha presentado este trabajo, es inédito. Entonces sí es importante pues conocer esta versión, ¿no? Y bueno, pues sin más te dejamos, Samuel, adelante. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Perfecto. Pues buenas tardes. Presentamos, soy el historiador Samuel Magaña. Agradezco a las autoridades de Tacámbaro por organizar este tipo de eventos. Invitamos a quienes hemos dedicado parte de nuestras vidas académicas y también de nuestra vida personal a hacer investigación sobre el Segundo Imperio y sobre todo de un acontecimiento importante como es la batalla de Tacámbaro y el posterior cautiverio de los belgas en la tierra caliente de Guerrero y Michoacán. Me presento rápidamente. Pues bueno, yo estudié la licenciatura en Historia en la Facultad
de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia. Estudié la maestría en Historia en el Colegio de San Luis, en San Luis Potosí, y parte de la maestría en la Universidad de Sevilla, en España. Estuve haciendo estudios de historia novohispana. Soy especialista en temas de historia social y cultural y de género, especialmente a través de los tribunales de justicia, como lo fue el Santo Tribunal de la Inquisición. Pero desde hace ya algunos años, por un amigo que él sí consideró un especialista de alto nivel y biógrafo del general Manuel García Pueblita, él fue el que poco a poco me fue instruyendo en esto del Segundo Imperio, tal punto que me apasionó. Abandoné un poco la historia novohispana y me vi la necesidad de estudiar la Gran Década Nacional, es decir, a través de la Constitución de 1857 y la posterior guerra, hasta 1867 con el famoso fusilamiento del Cerro de las Campanas y la destrucción de la ciudad de Querétaro, que es una de las pocas fotografías que tenemos de ese momento. Pues bueno, el día de hoy vengo a presentar de manera virtual. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes estarán en el libro físico, pero ahorita vamos a hablar un poco del por qué. De manera virtual sobre una obra que se encuentra inédita al castellano, que es la obra 8 meses de cautiverio entre los indios de México, 1865 después de Tacámbaro, de uno de los autores que vivió esta masacre, esta batalla y posteriormente el cautiverio en la tierra caliente del estado, del hoy estado de Guerrero, en aquel entonces Michoacán, en Cirándaro. Charles Normans, pero primero me gustaría comenzar, podemos continuar por favor, viendo esta fotografía. Me parece que ustedes ya tuvieron un evento donde vieron esta fotografía en el Museo Regional, me parece que se encuentra aquí en María Amalia Solórzano, perdón. Y me gustaría comenzar haciendo una comparativa presentando esta fotografía. Aquí podemos apreciar a los belgas de una forma, ¿no? Con uniformes antiguos, hombres valientes, gallardos, pero que vamos a conocer otra faceta de estos mismos hombres en el estado de Michoacán. Y me gustaría comenzar con la primera de ellas, y esta descripción nos la da Eduardo Ruiz en su famosísima Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán. Serían las 11 de la mañana cuando hizo su entrada, tambor batiente y flotando al viento la bandera. Los apuestos soldados llamaron la atención por su elevada estatura, su juventud, su gallardía y su marcial continente. No dejaba de ser parte en esta simpática impresión su uniforme, que consistía en pantalón corto y pelliza de paño azul, polainas blancas que subían hasta el extremo inferior del pantalón y un sombrero de fieltro negro de figura cónica con un plumaje de vistosas plumas de gallo. Es lo que nos dice Eduardo Ruiz referente a la entrada de los belgas el 1 de abril de 1865 en la ciudad de Morelia. Pero, ¿qué nos dicen las otras memorias? ¿Qué nos dice la correspondencia de la época referente a cómo se encontraban los belgas en cautiverio? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Qué piensan cuando piensan en los belgas que estuvieron combatiendo en la iglesia aquí de Tacámbaro con sus uniformes y sus rifles modernos de última tecnología de la época? Porque es algo que menciona Lumans, que los soldados mexicanos tenían rifles de chispas que se usaban durante la guerra de independencia, entonces que no tenían armamento. ¿Cómo creen que estaban los belgas después de 8 meses de estar en la tierra caliente de Guerrero y Michoacán? Desnutridos, mal alimentados, enfermos, flacos, pálidos y con unas barbas y el cabello que no se imaginan lo crecido que estaba. Nada que ver con estos jóvenes que tenemos aquí, ¿verdad? Altivos, jóvenes, valientes, con uniformes lustrosos. Nada que ver, por favor. Esta otra fotografía es de las poquísimas fotografías que tenemos para darle rostro a 2 personas que estuvieron aquí en Tacámbaro, una mujer y un hombre. Aquí coloco una cita que viene en la obra de 8 meses de cautiverio, que dice lo siguiente: Trellín decía cada vez que salía con nosotros para ir a ser de hostigador en la plaza: Trellín, dame otra gota antes de ir al fuego. ¿Por qué menciono esto?
Este es un matrimonio. Esta mujer y este hombre estuvieron aquí en Tacámbaro, estuvieron precisamente aquí en la iglesia. Son el cantinero Philip y su esposa Catherine. Y podemos apreciar que tienen un barril. Cuando llegan a México, ellos siguen haciendo su oficio entre las tropas belgas en el regimiento de la emperatriz. Y durante el combate, la única forma, nos dice Lumans, para que Philip fuera a combatir y no demostrara miedo ante su mujer, era siguiendo la misma regla que tenían todo el tiempo. Sírveme una copa de vino, sírveme cerveza. Aquí tenemos el barril. La siguiente, por favor. Esta investigación comenzó precisamente en el año 2016. Aquí me encuentro en la población de Cirándaro. Gracias a un amigo cronista mío de Huetamo, que ustedes a lo mejor pueden conocer, Ángel Ramírez Ortuño, que de hecho va a venir en estos días, me parece, muy buen amigo mío. Él fue quien me regaló este libro, así como lo ven, así como me la regaló, está bueno, si las banderillas son 10. Él sacó un reportaje en un periódico, me parece que en La Voz, y fue una nota muy replicada en aquel entonces, en el 2016, donde decía que las tumbas que estaban en la población de Cuzio y en la población de Huetamo y en Cirándaro eran tumbas de soldados del regimiento de la emperatriz Carlota y de suavos de la legión extranjera. Me llamó mucho la atención que no me quise quedar con la duda, salí de Morelia rumbo a Huetamo sin conocer personalmente a Ángel Ramírez Ortuño y me aventuré a la tierra caliente. No me quise quedar con la duda. Conozco a Ángel, platicamos y nos lleva a conocer los panteones de Cuzio, de Huetamo y posteriormente de Cirándaro, al otro lado del río. Yo pensaba que con ese viaje precisamente iba a encontrar la memoria de Charles Lumens, 8 meses de cautiverio, pensando que a lo mejor podría estar en algún archivo, en alguna biblioteca o hasta en la casa del párroco, ¿no? Porque luego los párrocos tienen archivos muy interesantes. Pero no, lo que sí encontré, gracias a esa nota periodística, estando en el panteón municipal, fueron tumbas del siglo XIX, y eso lo comenté, un pequeño paréntesis. Dentro de las tantas investigaciones que hago investigaciones de tumbas del siglo XIX, no solamente visitar la tumba, sino realmente hacer un verdadero trabajo de investigación en torno al muerto, en torno a la arquitectura y en torno a la época y el por qué se encuentra ahí. Ya posteriormente en otra charla se me invitan a hablar de un inglés, un masón que está investigando, James Henry Petherick, que se encuentra sepultado en el poblado de la Unión de Isidoro Montes de Oca, en el estado de Guerrero. Pero esa es otra historia, como dice. Cuando voy y visito precisamente las tumbas de Cirándaro, encuentro tumbas en efecto del siglo XIX, pero lamentablemente ya saqueadas y sin registro alguno. Entonces yo le comentaba a Ángel Ramírez Ortuño que cómo era posible que aseverara esa información, cómo era posible dar con esta cuestión de saber si eran tumbas de soldados belgas o de suavos de la legión extranjera francesa, ¿no? Me dijo que pues existía una memoria que él no había leído, pero que conocía que existía. 8 meses de cautiverio entre los indios en México, de Charles Lumens. Entonces desde ahí empezó una obsesión muy grande por buscarla, porque es una obra que solamente existe en el francés hasta el día de hoy, que se presenta por lo menos ahora de forma digital al castellano, ¿no? Aquí, cuando estuve en Cirándaro, aquí está su servidor, una persona que se llama Domingo Cornejo, que nos tocó el corrido de Cirándaro en Cirándaro. Yo estaba encantado. Ángel Ortuño, el famoso toro de Cirándaro, y el licenciado Pablo Pérez Alonso, que les comentaba, muy buen amigo mío, especialista en la biografía del general Manuel García Pueblita, no mártir, pero asesinado por los suavos en la ciudad de Uruapan. Pues bueno, rápidamente, son poquitas las diapositivas que les traigo porque me gustaría más que generáramos una charla, platicarles, narrarles la obra, pero primero tenemos que hablar del contexto de la misma. Nuestro autor se llamó Charles Antoine Louis Lumens Burman y nació el 6 de noviembre de 1843 en Lieja, Bélgica. Sus padres fueron François Joseph Antoine Alexander Hubert Lumens y Cordiel George Burman. Otros miembros del regimiento de la emperatriz Carlota también escribieron sus memorias sobre el acontecimiento de la batalla y el posterior cautiverio.
De ello tenemos la memoria del teniente Emil Walton, Recuerdos de un oficial belga en México, 1864-1867, y esta obra es publicada en el año de 1878, es decir, pocos meses después de acabados los acontecimientos de la intervención francesa en México. Es importante mencionar esto porque también cuento en mi poder con la memoria del teniente Emil Walton. ¿Y quién fue el teniente Emil Walton? Pues bueno, fue el único oficial que sobrevivió al combate de la iglesia. Cabe recordar que muere el hijo del ministro de guerra de Bélgica, mueren los capitanes, mueren otros oficiales, y el único oficial que sobrevive es Emil Walton. Y Emil Walton va a tener un papel crucial en la batalla de Tacámbaro del 11 de abril, porque gracias a Eduardo Ruiz en Historia de la Guerra de la Intervención en Michoacán, conocemos lo que sucede afuera de la iglesia. ¿Qué está pasando? Cabe recordar, si ustedes saben, el famosísimo Alto el Fuego, la bandera blanca que se iza y la matanza, traición que se hace por parte de los belgas. Pues bueno, eso no es fortuito. ¿Quién creen que ordenó la matanza? Dos personajes clave, uno murió en Tacámbaro y el otro sobrevivió para legarnos su memoria, Recuerdos de un oficial belga en México. Pues ni más ni menos que el teniente Emil Walton y el médico Layún, el médico del regimiento que venía en esta división que llegó a Tacámbaro. El médico Layún, que recordar que fue asesinado por un coronel mexicano, el disparo de revólver, pero ahorita vamos a platicar de eso. La obra fue escrita en Bélgica, la de Lumans, y publicada en Brujas en 1873, es decir, pocos años después de los acontecimientos del Segundo Imperio. Esta sirvió como justificante para el establecimiento de las colonias flamencas y alemanas en el norte de México. Lo que yo estoy presentando de manera digital no solamente es la memoria de Lumans, sino también todo un estudio complementario de notas, periódicos, investigaciones y obras del momento. Y da la casualidad, la siguiente por favor, da la casualidad que encuentro mucha información para justificar esto de las colonias flamencas y alemanas y por qué Charles Luhmann, nuestro autor, está involucrado en ese proceso. Pero primero vamos a hablar de unos cuantos mitos, porque veo que existe todavía mucha confusión en torno a los belgas y sobre todo en torno al cautiverio que se presenta después de la batalla de Tacámbaro. Pues bueno, uno de los grandes mitos que hay es que a veces se piensa que el teniente coronel Alfred van der Snissen, comandante en jefe del cuerpo belga, estuvo en la primera batalla, cuando no fue así. Él participa en la segunda batalla del 16 de julio. Él sí estuvo presente en esa segunda, pero en esta primera no. Él está en Morelia y de hecho estaba paseando en la plaza de armas donde está el kiosco, estaba caminando cuando uno de sus soldados le lleva la noticia de que su legión belga había sido derrotada en Tacámbaro la mañana del 11 de abril. Entonces imagínense cómo le cayó la noticia, porque estaba dando su paso nocturno antes de dormir. Otro de los mitos: los soldados belgas no estuvieron presos en Huetamo, sino en Cirándaro, un partido político independiente del primero, pero perteneciente a Michoacán. Aquí hay mucha confusión porque se piensa que los belgas estuvieron en cautiverio en Huetamo y se le ha dado mucha difusión a que Huetamo, cuando no. He visto otras fuentes donde sí se menciona que estuvieron en Cirándaro. La realidad fue esa: cuando el cuerpo belga es trasladado de Tacámbaro ese mismo 11 de abril con dirección a la Tierra Caliente, y permanecen en Huetamo menos de una semana, porque hay planes de fuga, entonces deciden separarlos y movilizarlos, los mueven al río Balsas. Los mueven al río Balsas y el cuerpo es dividido nuevamente en dos. Los oficiales, tenientes y los pocos subcapitanes y oficiales mexicanos que sobrevivieron, entre ellos el traductor de apellido Miñón, el que le salva la vida al general Nicolás de Régules, que ya hablaremos del porqué, son llevados a Santiago, orillas del río Balsas, de este lado del río, de este lado de Michoacán, y los soldados y los cabos son movilizados a Cirándaro. Entonces los cruzan del otro lado del río, y el propio Charles Luhmann menciona que no necesitaban cárcel alguna porque ya tenían por prisión el río Balsas y no podían escapar de él. Ya hablaremos adelante de eso. La muerte del médico Layún es llevada a cabo por el coronel Jesús Gómez, quien, de acuerdo a Eduardo Ruiz nos menciona que lo asesina por la espalda, así sin previo aviso, un asesinato a sangre fría. Que bien, hacemos un paréntesis, sí lo mata a sangre fría,
eso nadie le cae duda porque el propio Lomans lo menciona, pero no fue por la espalda. Eduardo Ruiz menciona que llega el coronel y le dispara con su revólver, pero Lomans en su obra nos dice que cuando los sacan de la iglesia y los ponen en los portales para contarlos, los mueven a un corral de la parte trasera de la iglesia para volverlos a contar y organizarlos. Entonces, en un lapso de una hora, el propio Lomans, cuando lo regresan, dice: alcanzamos a distinguir que 2 indios cargaban una bolsa y adentro de esa bolsa estaba un cadáver con la cabeza de fuera, con lo que quedaba de ella. Dice: entonces un suavo desertor de la Legión extranjera francesa que combatía del lado de los republicanos mexicanos se me acercó y me contó lo sucedido por el médico Lejeune, y dice que el coronel Jesús Gómez se acercó al médico y le preguntó: señor, ¿cuál es la mejor forma de morir para un hombre? A lo que el médico contesta: con un revólver. Acto seguido saca su revólver y le vuela la cabeza. Entonces, de que fue sangre fría, eso no nos queda duda, pero no es como menciona Eduardo Ruiz, que lo mata por la espalda. Otro de los mitos, he visto que se ha difundido mucho que el general Nicolás de Régules era mexicano. Hoy día podemos decir que el general Nicolás de Régules era mexicano por adopción, pero él era español. Él llega aproximadamente entre el 1845, previo a la guerra de intervención estadounidense, y él viene porque viene escapando de las guerras carlistas que hay en España. Lo que ya comentamos, las tumbas del Club 51 no son de soldados belgas y franceses. Si a duras penas tenían para comer los belgas y los franceses en Cirándaro, y hacían lo que podían para comer, cazaban iguanas, intentaban cazar cocodrilos, otros cuidaban niños, y el propio Lomans en su memoria nos dice: los que podían y sabían español le enseñaban francés a los indios, y los que no, pues enseñaban su oficio de lo que sabían: zapateros, carpinteros, maestros, etc. Y dice, pues se tenían que ganar el pan porque Carlota nos mandaba cierta cantidad de dinero, pero de un momento para otro dejaron de mandarnos, no sabemos qué pasó, así que teníamos que arreglárnosla como podíamos. Entonces, si no tienen para comer, mucho menos para hacerse una tumba tan suntuosa como las que hay en la región, por favor. Lo que les comentaba rápidamente, voy a leer esta parte después de la guerra. Todo indica que Lomans dejó la carrera militar poco tiempo después de regresar a Bélgica en 1867 y buscó ingresos mediante los negocios. Conformado su segundo matrimonio y entrado en sus 40 años, Lomans tenía el oficio de agente industrial y estaba asociado con uno de sus antiguos camaradas de regimiento y de cautiverio en el establecimiento de las colonias belgas en México. Se trató de un hombre que solo firmaba como EH en los documentos, quien el 26 de agosto de 1885 le escribió desde Verdun Camp, donde hay otro monumento atacámbaro, al general Carlos Pacheco, amigo de don Porfirio Díaz, secretario de Fomento, Colonización e Industria, para justificar el arribo de agricultores belgas a las colonias que se estaban fundando en el norte del país, es decir, de los alemanes y los menonitas que tenemos hoy día. Lomans fue el precursor de esos movimientos de belgas y alemanes al norte de México. Por favor. Este es el documento original que encontré en los registros de México. Dice lo siguiente: me ocupo desde hace años de la cuestión de introducir en México unos colonos de buena fama y costumbres y además de recursos. Es yo, y me enorgullezco en decirlo, quien ha inspirado a mi amigo Lomans, director que fue en la colonia flamenca, establecida hoy en San Francisco del Concho, Chihuahua, de introducir por medio de un contrato con el gobierno mexicano unas familias de colonos flamencos. Conozco, esto es lo importante, porque aquí está la justificación del cautiverio de Cirándaro. Conozco y amo a los mexicanos por el trato que recibí de ellos durante la intervención. No soy yo un aventurero, tengo una situación social bastante elevada y un nombre sin mancha. Por consecuencia, puedo garantizar al gobierno que no llevaré a México solamente emigrantes, sino verdaderos labradores de campo que se confundirán en el seno del pueblo mexicano.
Esta es la parte importante de la justificación de la memoria de Lomans, 8 meses de cautiverio. Y lo vamos a ver ahorita más adelante con la historia de Mamá Juana, la dueña de la hacienda, hoy ex hacienda y poblado de San Jerónimo, Michoacán, a orillas del río Balsas. La siguiente, por favor. Este momento creo que ya lo conocen de sobra, es el momento tacámbaro de la mujer doliente, la mujer triste, la mujer que sufre por los soldados muertos, la batalla del 11 de abril en Tacámbaro, la iglesia. La siguiente, por favor. Este es el mapeo. De acuerdo a la memoria de Charles Lomans, ya para terminar los detalles y hablar de la obra, cuando los belgas entran al estado de Michoacán, lo hacen por Zitácuaro. Cabe recordar que aquí el cuerpo nuevamente se vuelve a dividir en dos. Una parte de la legión se queda en Zitácuaro y la otra, por el camino de Tuxpan, se dirige a Morelia. De Morelia se van a Huitzio del Canje, donde el propio Eduardo Ruiz cita a Lomans y nos dice que iconoclastas, los belgas, ¿no?, que habían venido a defender la religión y andaban destruyendo las cruces del Camposanto para hacerse café. Efectivamente, Lomans lo reafirma porque Eduardo Ruiz cita la obra de Lomans para mencionar esta parte. Dice que para hacerse café tuvieron que destruir todas las cruces del Camposanto de Acuitzio para poder calentarse y tomar el rico café, que luego Eduardo Ruiz hace comerciales y dice: ¡ah, qué rico el café de Uruapan! Les invito a leer esta obra, está bellísima porque se le pasa mencionando el famosísimo café de Uruapan. Después de Acuitzio se dirigen a Tacámbaro, donde llegan el día 7 y ya posteriormente el 11 conocemos los sucesos que suceden en la iglesia, lo que nos menciona Eduardo Ruiz, lo que nos menciona Lomans. Ya posteriormente bajan a San Antonio de las Huertas. En San Antonio de las Huertas estuvieron viviendo los belgas para posteriormente dirigirse a Huetamo. Y ya lo que les mencionaba, el cuerpo es dividido en dos: Cirándaro y Santiago, y Lomans estuvo por un poco más de unos 2 o 3 meses viviendo en San Jerónimo. Y es la historia donde empieza la historia de Mamá Juana. O no nos adelantemos. Disculpa, un poquito antes de que sigas. ¿El día 7 de qué? De abril. ¿Ustedes estuvieron 4 días en Tacámbaro? Sí, el propio se son movilizados. Sí, y ahorita vamos a hablar de esos aspectos, de esos detallitos, para que les quede más claro, para tener la visión. Ya conocemos la visión de Eduardo Ruiz, qué sucede afuera, pero qué sucede adentro de la iglesia y qué sucede durante los 4 días que los belgas están destacados aquí en esta ciudad. Ahorita lo vamos a ver. Perdón. Bueno, aquí tengo un código QR por si gustan escanear por una fotografía, los llevan a mi página. Los invito a seguirme, historiador Samuel Ignacio Malaña Fuentes. Ahí comparto historias, tumbas, mis viajes, todo lo que hago. Hablemos ahora sí de la obra como tal. Les mencionaba que Charles Lomans justifica la llegada de colonos flamencos y alemanes a México. Es decir, entonces la obra tiene un propósito. 8 meses de cautiverio tiene un porqué. No es algo gratuito que diga quiero recordar, sino también tiene una necesidad que cumplir. Y esa necesidad la encontró al estar con los indios en México. Y hago un pequeño paréntesis, no se me vayan a ofender cuando digo indios. La palabra indios es muy común para el siglo XIX, tanto en México y mucho más para los extranjeros. Los extranjeros se refieren a los indios porque cabe recordar que durante la época hispánica, pues el concepto de indio es un concepto jurídico, social y demográfico. Entonces es un término aplicado y bien adaptado para el momento. Y los europeos no se quedan atrás, a todo el que ven le dicen indio. Si eres blanquito, pues ya cambia, ya te dan nombre. Pero cuando no, te dicen indio, todos son indios. Entonces, ¿por qué? Porque es una visión de paternalismo todavía que existe en el europeo viajero y aventurero, como lo son los belgas del siglo XIX. Rápidamente, para comenzar, me gustaría leerles cómo inicia la obra de Lomans, para que ustedes se den una idea de lo que fue el cautiverio de los belgas y del sufrimiento de aquellos hombres, no solamente durante la batalla, sino durante los 8 meses que estuvieron en la tierra caliente de Guerrero y Michoacán. Cito: el viajero que recorre Flandes Oriental y pasa por la localidad de Oberlaria, situada en el Escalda, que es un río,
encuentra a la entrada de esta ciudad un monumento conmemorativo que recuerda un día de combate registrado en los anales militares belgas con el nombre de Día de Tacámbaro. Cuando al viajero se le explica el porqué de este monumento, se le cuenta la historia del papel que tomó Bélgica en 1865 y 1866 en el intento de fundar en México un imperio europeo, soñado por el que fue Napoleón III y encomendado a la personalidad de un joven príncipe austriaco, yerno de Leopoldo, nuestro primer rey. Le contarán cómo en esta ciudad gobernable se formó una fuerza expedicionaria de voluntarios, destinada a servir de guardia a la nueva emperatriz y representar a Bélgica en estos países de ultramar. Le dijimos también cuánto reprochábamos a nuestro gobierno de entonces por asociarse indirectamente, aunque liberal y democrático, a esta aventura napoleónica y por tolerar un alistamiento que era un claro apoyo a una política de intervención armada y de conquista. Finalmente, pintamos un cuadro desencantador de decepciones y reveses, la triste odisea de este regimiento, agobiado por tanta esperanza al principio y colmado de tanta desilusión al regreso. Informado de esta manera, el viajero lanzará una mirada de lástima al monumento y se alejará sin sentir quizás el más mínimo sentimiento de compasión por estos voluntarios, la mayoría de los cuales, ignorantes de cuestiones políticas, fueron a rondar un país lejano únicamente por amor a la aventura y la gloria. No fue más que eso. Muchos de los soldados, de los jóvenes, porque no eran hombres de 35, 40, 52 años, eran jóvenes de 18, 19, 20 y 21 años. El propio Lomax tiene entre 20 y 21 años cuando viene a México y le toca vivir los acontecimientos de la guerra. Aquellos jóvenes que murieron aquí tenían esas edades, 19, 20, 25, 26 cuando mucho, los más viejos. Eran jóvenes que pensaron que venir a México iba a ser una aventura y que se iban a llenar de medallas y de gloria en los campos de batalla. Pensaban que no se iba a pasar absolutamente nada, porque pensaban que el indio mexicano no era capaz de llevar a cabo una guerra contra ellos. Y aquí es muy importante, cuando los belgas llegan a Tacámbaro, los menciona Lomax y los menciona también Eduardo Ruiz, citando al propio Lomax, que estuvieron dando rondines por la ciudad, por la población. Estuvieron dando rondines, caminando por las calles, viendo el mercado, visitando la plaza. Estuvieron por toda la ciudad dando vueltas para precisamente evitar algún levantamiento, algún ataque a traición, etc. Pero el propio Lomax nos menciona un acontecimiento muy importante de esto que él llama los indios ignorantes, los indios estúpidos, y empieza a dar un montón de malos calificativos a la población mexicana, ¿no? Hubo un indio en especial que se acercó al regimiento belga un día previo al combate. Se acerca este indio y ve a los belgas caminando por la plaza de mercado y les pide su fusil. Los belgas, desconfiados al principio, dijeron: pues no, nos quiere matar, nos quiere atacar, nos quiere robar. Pero al final dice el propio Lomax, siempre con estos peyorativos, dice: pues lo vimos inocente, pues era un indio, como un niño, le prestamos el fusil. Y dice, y como niño curioso empezó a observarlo, y yo creo que esa arma era mágica para él, porque pues no debía haber entendido cómo funcionaba. Esa era la creencia, pues era un espía. Un espía, y les costó caro porque les dijo el número de belgas que estaban establecidos, 250 jóvenes establecidos aquí en el destacamento y otro tanto del ejército imperial mexicano. Ese espía le pasó toda la información y fue quien le dijo al general Nicolás de Rémoles que tenía presa a su esposa y a sus pequeños hijos. Entonces, ese exceso de confianza les costó caro a los belgas. Y aquí cabe aclarar también algo muy importante, porque el propio Lomax al inicio de la obra, cuando va a hablar del combate, porque inicia directamente con el combate después de este preludio, nos menciona: la culpa no es nuestra, el desastre de Tacámbaro no es culpa del regimiento belga, es culpa de los franceses.
¿Cómo se les ocurre mandarnos a un lugar donde no conocían el terreno, no conocían las condiciones de la lucha? No fue nuestra culpa. Nosotros seguíamos órdenes y a nosotros nos mandaron a Tacámbaro sin conocer que era un hoyo que nos podían atacar por todos lados. ¿Cómo es posible? Y muy enojados. No lo podemos ver de verdad en las páginas, pero cuando uno lo lee realmente se nota que estaba enojado. Entonces, aquí cabe recordar que los belgas no estaban en guerra con México. Bélgica no estaba en guerra con México. El regimiento que se recluta en Bernarda es un regimiento de voluntarios, por eso todos dicen voluntarios. Quien quiera ir, puede ir, pero única y exclusivamente van a fungir como una fuerza de apoyo, de cuidado de mi hija, la emperatriz Carlota I de México. Ustedes no van a combatir. Pero cuando los belgas llegan a México en diciembre de 1864 y el segundo destacamento en enero de 1865, pues se encuentran pues en una situación muy aburrida, porque los mandan a Ciudad de México a cuidar el bosque, el castillo de Chapultepec y el Palacio Imperial, en aquel entonces el Palacio Nacional, el Palacio Imperial, y le dice perdón a Van der Smissen, pues estamos aburridos, queremos combatir. Dice, mientras los suavos y los argelinos del norte de África, la legión extranjera, se están llenando de gloria y de medallas en los campos de batalla, nosotros estamos aquí cuidando garitas y puentes de piedra, queremos combatir. Y Van der Smissen va con Maximiliano y dice, ¿sabe qué? Pues queremos combatir. Y los manda al sitio de Oaxaca, donde apresan al general Porfirio Díaz. Pero la legión belga no combate, los mantiene únicamente en el cuidado de los pertrechos militares, de las municiones, los cañones, etc. Pero no combaten. Entonces los belgas se sienten entusiasmados y dicen, bueno, estamos listos para el combate, queremos combatir. ¿Cuál es el siguiente escenario? Y le piden otra vez al teniente coronel Alfred Van der Smissen que los mande a otro escenario. Y Maximiliano pues le pregunta a Van der Smissen, pues, ¿cuál es el escenario más complicado que tenemos en el país, en el imperio? Michoacán. Y los mandan a Michoacán, mandan poco más de 500, casi 600 hombres. Un destacamento se queda en Zitácuaro y otro destacamento lo mandan a Morelia y posteriormente a Tacámbaro. Entonces es cuando Loman dice, no es nuestra culpa, el desastre de Tacámbaro no fue culpa de los belgas, fue culpa de los franceses, de Depotier. ¿Por qué nos mandan aquí? ¿Por qué nos mandaron a morir a Tacámbaro? Y se reprochan, por eso Loman dice, de nuestra desgracia, de nuestra triste odisea, ¿qué culpa teníamos nosotros? Pero quería combatir. Entonces, ya cuando se llega el combate, conocemos, gracias a la obra, los acontecimientos que suceden adentro de la iglesia. Horas antes del combate, el propio Lomans, así como yo en la mañana que llegué, dije, hace mucho calor, no aguantaba el calor, pero Lomans en la noche, y dice que salió de la iglesia donde estaban todos los soldados y los cabos, sale de la iglesia y se encuentra un sargento, y el sargento estaba comiéndose un plátano, y Lomans se sienta junto a él y empiezan a platicar, y el sargento le dice, los plátanos saben raro hoy, tal vez mañana, es decir, tal vez mañana sepan mejor. Y hace un paréntesis, ¿quién iba a pensar que un plátano nos iba a avisar de nuestra desgracia pocas horas después? Y empieza el combate. Los acontecimientos que se narran en esta memoria sobre el combate adentro de la iglesia son espectaculares, porque Lomans va narrando detalle a detalle qué estaba haciendo cada hombre y qué estaba haciendo la mujer del cantinero Catherine durante la refriega. Catherine estaba llorando, gritando, pero su marido la calmó, trató de calmarla diciéndole, sírveme cerveza para ir a combatir, y entonces empiezan todos a organizarse dentro de la iglesia. Nos menciona cómo muere el teniente de Lanoy, nos menciona cómo muere el joven Chazal, el hijo del ministro de la guerra, nos menciona una serie de muertes, y hasta el último, como única y exclusivamente el teniente Bill Walton es el único oficial que queda en pie para dar órdenes al regimiento. Y un detalle muy importante, cuando el regimiento belga es reclutado en Orden-Narde, realmente no son soldados de carrera, y eso el propio Lomans se lo plantea. Son zapateros, son maestros, son pasteleros, son artesanos, son obreros,
son de todo menos militares. Nunca en su vida habían agarrado un fusil, un revólver, nunca nada. Y el propio Lomas en la memoria dice: cuando nosotros izamos la bandera blanca para rendirnos, los chinacos avanzaron, confiados en que ya nosotros íbamos a entregar las armas. Dice, pero de repente una voz se escuchó adentro de la iglesia. Era la voz del médico Layún y del teniente Emil Walton, que dieron la orden de disparar. Pero muchos de nuestros soldados, dice, por desconocimiento de las leyes de la guerra y porque no eran soldados, abrieron fuego desconociendo el significado de una bandera blanca. No es tanto por la orden, sino porque estaban temerosos y ellos no eran soldados. Por decirles que había hasta un vagabundo reclutaron, un vagabundo vino y fue miembro de la guardia de la emperatriz Carlota. Entonces, uno de los detalles más interesantes de la batalla, de aquel cruento momento de la iglesia, es cuando el general Nicolás de Rémules entra a caballo y destruye la puerta para poder entrar. Y es que el teniente Emil Walton, que era enérgico y le caían mal los mexicanos, agarró su revólver y le iba a disparar en el pecho. Recuerdan que les dije que recordáramos el nombre del teniente Miñón. El teniente Miñón inmediatamente le dio un manotazo al teniente Walton y le quitó el revólver. Walton lo iba a matar y quién sabe cuál iba a ser el destino de los belgas, ¿verdad? No estuviéramos aquí platicando ahora sobre esta memoria, no hubiera existido Charles Lomas en la posteridad después de la batalla. Le salva la vida y ya es cuando enérgicamente el propio Lomas describe a Rémules y dice: aquel hombre altivo entró con su caballo y realmente apreciamos y admiramos la valentía que tuvo, porque cualquiera que hubiera entrado por esa puerta mínimo hubiera recibido 10 estocadas de bayoneta en un segundo. Pero él no se inmutó, no tuvo miedo, no tenía un sable, no tenía un revólver en la mano, tenía su sombrero mexicano. Él era español, cabe recordar, pero se mexicanizó. Entonces dice: nos rendimos. El teniente Miñón le preguntó cuáles son los términos y Rémules les dijo: todos somos amigos, de capitulación honrosa, van a ser tratados conforme a las leyes de la guerra. Y todos los belgas salimos con las manos en alto y los fusiles hacia arriba. Entonces ahí es donde empieza lo interesante. Ahí es donde se narra la historia del médico Layún y de cómo el coronel Jesús Gómez lo asesina con su revólver. Empieza Lomas a hablar sobre cómo los contaron y se burla de los mexicanos que los estaban contando, porque dice: válgame Dios, esta gente no sabe contar, no sé si son estúpidos o qué les pasa. Y se tuvieron que contarnos como 10 veces para saber que éramos 183 soldados que habíamos sobrevivido al combate. Tuvimos 67 bajas entre heridos y muertos. Entonces Lomas ya nos empieza a platicar precisamente cuáles son los preparativos para movilizarnos en la Tierra Caliente. Dice: no podían llevarnos a ninguna otra región porque eran controladas a veces por nuestras tropas, a veces por las tropas de Arteaga o de Rivapalacio. Entonces no podían llevarnos hacia el norte del estado, así que lo único que nos quedaba era movilizarnos hacia el sur. No sabíamos a dónde nos iban a llevar. Dice: al principio nos llevaron a un corral, estábamos exhaustos, cansados, sucios, agotados, y un soldado mexicano se nos acercó para burlarse de nosotros. Él solo, el único guardia que teníamos, sacó un plato de frijoles y empezó a comer enfrente de nosotros, con una sonrisa siempre en la cara. Entonces dice: yo tenía tanta hambre que no podía despegarle la mirada del plato de frijoles. Dice: aquel indio se compadeció de mí y me dejó las sobras, me deja el plato de frijoles ahí. Dice: pues yo no podía aguantar, comí los frijoles. Dice: pero creo que cometí el peor error de mi vida, estaban llenos de chile. Dice: me retorcía la boca del estómago, me tiré al suelo revolcándome, dice, y no aguantaba porque estaba enchilado, estaban llenos de chiles. Y aquel indio, dice, lo comía con tanto gusto que no se inmutaba. Dice: yo no podía comer y no conseguíamos agua, me tuve que aguantar. Ahí el pobre Lomas lleva enchilado, cuando lo sacan del corral, lo llevan a la iglesia y ve precisamente los sepulcros. Bueno, no ve, les toca ver el cadáver del médico Layún.
Dice que era llevado en una bolsa con la cabeza o lo que quedaba de ella saliendo de la misma, llevado al cementerio. Fue sepultado en ese cementerio de San Mauro. Ahí fue sepultado el médico Layún y los otros belgas también. ¿Cuáles son los sepulcros? Desconocemos hoy día, porque como ustedes saben, se acaban de cumplir 161 años. Y como dice ese poema, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, mucho menos la geografía, ¿no? Todo ha cambiado durante ese tiempo. Pero de que fueron sepultados, ahí fueron sepultados en el Panteón de San Mauro. Ya posteriormente Lumans nos habla sobre la larga caminata y una persona preguntaba en la publicación de Facebook de Paco, si no me recuerdo, que cómo movilizaron a los belgas. ¿Cómo creen? ¿A pie? ¿A pie? No les iban a dar caballos, se iban a fugar a pie. Entonces Lumans empieza a narrar la odisea que fue a atravesar el desierto hasta llegar a Guantánamo. Y dice, no teníamos agua, no teníamos alimento, lo único que nos daban y nos dieron durante esa travesía fue un cerdo que teníamos que arrear ahí con nosotros durante el desierto. Llegó el momento en el que nuestro cansancio, nuestra sed, todo era insoportable. ¿Qué creen que hicieron? ¿Lo que, perdón? Carnitas. Bueno, hubiera sido, ¿no? Pues hubiera ido muy bien con las carnitas, pero no. Mataron al cerdo, le abrieron las tripas, se comieron las tripas crudas porque tampoco pueden, estaba prohibido hacer fuego. Sacaron las tripas y se le dieron la sangre y comieron las vísceras. Dice Lumans que pues no había de otra, dice, ¿cómo pudimos haber caído a tal estado de salvajismo? Era eso, morir. Entonces no quedaba de otra. Ya cuando estaban en el mero desierto de la tierra caliente, menciona un episodio muy triste que sucede también en la iglesia. Cuando están en la iglesia y ya el fuego causado por las tropas republicanas está consumiendo parte de la misma, un sargento que estaba herido ya en la pierna y atrapado por el fuego adentro de la iglesia, grita que le pasen un revólver para volarse la cabeza. Y empieza a llorar y a gritar ese sargento belga dentro de la iglesia que por favor le pasaba un revólver o que alguien lo matara, que ya no quería vivir. Entonces esa escena se vuelve a repetir en el desierto. Otro sargento, es el mismo sargento del Plata, no recuerdo el nombre porque es un nombre muy complejo de recordar, es un nombre belga. El mismo sargento del Plata se le acerca a Lumans durante la caminata y se abre su abrigo y trae un revólver. Y dice, tengo 2 balas, una para ti y una para mí. Tú dime el momento. Cuando tú me digas, nos volamos la cabeza. Entonces Lumans dice, pues agradecemos a Dios que no fue necesario, porque a poco tiempo llegamos a San Antonio de las Huertas, el lugar que les mencionaba en el mapa. Y dice, y ahí pasa otro acontecimiento muy chusco, porque dice Lumans, ya estábamos agotados, encontramos un charco de agua lodosa, no había más. Nos tiramos todos, hasta los mexicanos que nos venían escoltando los republicanos, todos nos abalanzamos sobre ese charco de agua lodosa para beber, porque ya íbamos a morir. Entonces dice Lumans, ya una vez saciada mi sed con esa agua puerca de la tierra, dice, busqué un lugar donde acomodarme, donde dormir. Encontré un montículo que me pareció con las manos, dice que me pareció muy agradable y me acosté. Y mis otros 2 camaradas, incluido el sargento del Plátano, dice, nos quedamos dormidos. Al poco tiempo despertamos gritando de horror porque era un hormiguero. Estábamos todos picados del cuello y de la cara. Empieza a narrar su aventura. Dice, ya al amanecer llegamos a Huetamo y narra precisamente cómo nos recibe la población de Huetamo. Y dice, palabras más, palabras menos. Los indios de Huetamo son los indios más educados y los más limpios que hemos visto en todo nuestro trayecto de México. Usan ropa de manta, si se bañan, y empieza a decir un montón de cosas. Dice, nos hicieron dar unas vueltas sobre la plaza, toda la gente corrió para vernos y nos veían como un trofeo de guerra, nos veían con asombro, sobre todo las mujeres. Dice, las mujeres indias llegaron y yo creo que en su vida habían visto semejantes hombres como nosotros. Dice, entonces, es muy chistoso
pesar de que escribe de una forma en la que odio al mexicano es un indio por esto, por lo otro, ignorante, hay momentos donde te hace reír muchísimo, en verdad te hace reír con una gracia, y hay otros momentos en los que se te hace un nudo en la garganta. Y hago un paréntesis por lo de Huetamo, porque no solo la mujer que les mencioné, ella no hizo el cautiverio con los hombres, ella la regresan a por ella con el otro regimiento, ella la mandan, ella no es una soldado, entonces la regresan, ella no vive el cautiverio, pero su esposo sí. A su esposo sí lo mandaron a Cirándaro y regresa todo barbón y greñudo y flaco y desnutrido. Pero no solamente el historiador hace la historia del hombre o de la mujer o de la mentalidad, sino también el historiador hace la historia de los animales. Y Lomas nos menciona una historia que cuando yo leí por primera vez, cuando se tradujo la obra, me hizo llorar, porque menciona la historia del perro Puebla, un perro callejero que el regimiento belga adopta en la ciudad de Puebla. Dijo Lomas: cuando nosotros llegamos a Veracruz, nos sorprendió tanto porque la plaza de Veracruz estaba llena de sopilotes, una cosa sorprendente. Dice, pero más me sorprendí cuando descubrimos que aquellos animales estaban protegidos por la ley y no los podíamos matar, ni cazar, ni nada, porque nos iban a multar. ¿Por qué? Porque hacían de sanidad, limpiaban las calles de la inmundicia. Entonces, desde ahí Lomas está hablando de la historia de los animales en México, que es algo que cuando uno lee las memorias de los viajeros del siglo XVIII, que es el siglo que más me encanta, y el XIX, va a encontrar. Y el perro Puebla es una de ellas. Menciona que cuando los belgas, 2.200 hombres, llegan a la ciudad de Puebla, dice, pues acampaban donde se podía, paseaban donde podían, y dice, las calles mexicanas es algo sorprendente porque toda la ciudad, todas las calles mexicanas están llenas de perros callejeros, todas sin excepción alguna. Y dice, y esos perros acompañan a los hombres a todos lados, especialmente al soldado. Dice, cuando nosotros llegamos a la ciudad de Puebla y encontramos estas jaurías de perros, muchos se acoplaron a nosotros porque les dábamos de comer. Cuando hacíamos las fogatas, cuando estábamos, les dábamos y los perros nos seguían. Dice, entre ellos estaba un perro grande que dice, me sorprende que haya sido callejero. Esos perros, ¿cómo le llaman? Mastín. Ese era un mastín grande, dice, robusto, fornido, un ejemplar de perro que cualquier hombre o mujer desearía tener en su casa. Y era callejero. Y era tan cariñoso que le pusimos por nombre a Puebla, pues donde lo encontramos. Pues Puebla. Dice, Puebla nos acompañó al castillo de Chapultepec, al bosque de Chapultepec, en el centro de la Ciudad de México, nos acompañó a Zitácuaro, a Morelia, a Huicho, a Tacámbaro, vivió con nosotros el infierno de la iglesia de Tacámbaro y sobre todo atravesó con nosotros el desierto. Y sí, ya aguantó. Cuando trasladaban a los belgas por intentos de fuga, ellos estuvieron no más de una semana en Huetamo, pero por los intentos de fuga y fueron delatados por otro suavo desertor también, que iban a fugarse, los movilizan a Cirándaro y a Santiago. Pues Puebla era un soldado raso, así que me lo mandan a Cirándaro y cruza junto con Lomas y sus compañeros el río Balsas. Y Lomas, cuando ve el río Balsas, dice, ¿qué estoy viendo? Dice, esto es un monstruo. Con razón nos mandaron para acá, ¿cómo vamos a escapar de esto? Además de que está lleno de cocodrilos, está enorme, ¿cómo lo vamos a cruzar? Y pues dice, pues los indios tienen una especie de canoas, creo yo que por eso le llaman de las balsas. Dice, y así fue la forma en la que nos cruzaron, y con las canoas iba a Puebla. Dice que cuando llegan a Cirándaro, el perro Puebla fue amenazado por todos los perros de la población. Por todos los perros se le abalanzaron y le hicieron prueba. Pero dice, Puebla no aguantaba los chistes malos, Dice, Puebla era canijo y no se dejaba. Agarró uno de los perros del cuello, lo destrozó y lo mató. Todos los demás perros salieron huyendo. Y esa fue la forma en la que Puebla se ganó su derecho de ciudad. Dice Lomas. Nos menciona que el perro Puebla fue muy querido por la Legión belga, fue muy querido por todo el regimiento. Y nos menciona que fue uno más de sus compañeros, y ahorita lo voy a mencionar por qué. Porque dice que cuando estuvieron en el cautiverio de Cirándaro, al igual que ellos, Puebla hacía lo que podía para comer. Cazaba iguanas,
correteaba cocodrilos en el río, hacía de todo el perro Puebla para sobrevivir. Y dice que el chinaco, porque se refieren a los soldados mexicanos, el chinaco maltrataba mucho a nuestro perro Puebla, le daban de latigazos, lo amenazaban con los rifles, con los revólver, siempre estuvieron maltratando al perro Puebla, golpeándolo. Y menciona, cuando se da la noticia del canje del 5 de diciembre en la población de Acuitzio, obviamente Puebla marchó con nosotros de regreso a Tecámbaro y Tecámbaro a Acuitzio. Dice, aquella mañana, cuando nos formaron ya a poca distancia de Acuitzio para hacer el canje, escuchamos los tambores, escuchamos la música mexicana y la música belga. Puebla también estaba entusiasmado igual que nosotros. Dice, lamentablemente, un chinaco a caballo comenzó a molestar a Puebla. Le empezó a darle latigazos y a pegarle con el caballo. El perro no se dejó. Se paró y tumbó al jinete y lo empezó a morder en el suelo. Entonces otros chinacos llegaron y mataron con sus revólveres a Puebla, lo empezaron a disparar, a llenarlo de agujeros. Dice, nuestro pobre perro, como pudo, con las fuerzas que pudo, se levantó, como pudo se arrastró y cayó en un maizal y murió esa mañana. Dice, a un paso de ser libre, al igual que nosotros. Y al final de ese capítulo, porque le dedica un capítulo al perro Puebla en esta memoria, dice, disculpe que haya divagado al contarle esta historia y sobre todo disculpe que compare este animal con uno de nosotros porque lo valía. El perro Puebla valía al igual que uno de nosotros y merece ser recordado. Y así termina la historia del perro Puebla en la memoria de Charles Lewis. Cuando los movilizan a Cirándaro, Lomas menciona otro acontecimiento chistoso. Dice que estaba boquiabierto viendo al río Balsas, al cual comparaba con el perro Cerbero del inframundo. Dice, este es nuestro Cerbero, jamás podremos escapar de aquí, y el que lo intente se va a morir en la tierra caliente, en este desierto, sin saber a dónde ir. Menciona que el sargento del Plátano, porque lo menciona mucho, ¿qué tengo que hacer? Una disculpa. Menciona que el sargento del Plátano le da un codazo y dice, pues, volteé y dije, pero no vaya nada. Y me hace una señal para que voltee al otro lado del río. Y dice, ¿cuál era mi sorpresa? Estaba una india desnuda lavando su ropa. Dice, todos nos quedamos así maravillados viéndola al otro lado del río y pensamos que habíamos llegado a un paraíso. Dice, pero todo lo contrario, nadie iba a saber todas las penurias que íbamos a vivir aquí en Cirándaro. Cuando llegan, pues son mal recibidos en Cirándaro, a pesar de que Cirándaro era un distrito imperial. Cirándaro servía al imperio. Entre comillas, se declararon imperiales, pero les valía solamente, ¿no? Entonces, Lomas menciona que la única forma para poder sobrevivir era que se organizaran en grupos. Dice, yo me junté con fulano, perengano, sutano y nos dividimos las tareas. Sabíamos que estábamos en una tierra en la que no íbamos a poder hacer mucho ni mucho menos escapar, así que teníamos que hacer todo lo posible para poder encontrar la única forma de sobrevivir. A fulano se le encomendó que fuera a conseguir una olla, a sutano esto otro, a perengano lo otro, y yo que hiciera una fogata. Entonces empezamos cada quien a sus tareas y empezamos bien, dice Lomas, porque uno llegó con la olla, otro llegó con cuchillos y intercambió con los indios. Yo hice una especie de estufa de calentador, dice, y ya podíamos poner nuestra olla. Estábamos orgullosos porque éramos el mejor equipo de todas las divisiones que se hicieron ahí en Cirándaro para poder sobrevivir. Pero dice, oh vaya, siempre existen las situaciones humanas, nos peleamos, porque tú más, porque tú no haces esto, porque yo no tengo esto, porque tú lo otro. Y nos empezamos a pelear y por accidente quebramos nuestra olla. Dice, así que cada quien se fue desilusionado y cada uno se llevó los cuchillos, el otro se llevó no sé qué, y se fueron con otros grupos y que me quedo solo. Dice, nomás me quedé solo. ¿Qué podía hacer? Dice, ya no tenía equipo, ahora cómo iba a sobrevivir.
Entonces aquí Lumans menciona que pues se las arregló como pudo. Otros de mis camaradas mencionan, sobrevivieron, como les comentaba hace unos momentos, hace un rato, enseñando oficios, y menciona uno en particular. Si uno de mis camaradas que no sabía hacer ningún oficio, de nada, la única forma que encontró para poder sobrevivir era cuidando a los vástagos de los indios. Y ahí lo veías, cuidando a los indios, que no se fueran en el río Vaz, porque un cocodrilo no los fuera a jalar. Dice, ¿cómo era posible que cayéramos tan bajo? Menciona el propio Lucas, ¿no? Dice, yo que era militar de carrera no sabía qué hacer, no sabía qué iba a comer. Entonces pues empecé a tocar puerta por puerta, pidiendo lo que aquí llaman una tortilla para pedir un taco con sal. Y esa fue la forma en la que por unos días me las arreglé para poder sobrevivir. Dice, en ese estadio de Cirándaro, y aquí viene otra situación muy curiosa, pasó una situación muy particular, menciona Lumans. Uno de mis camaradas era un prodigio pintor y dibujante, y con los materiales que encontró en aquel pueblo abandonado de Dios, dice, empezó a retratar las vistas, los paisajes y a los propios indios. Y un día me lo topé platicando con una india, donde actualmente es la plaza principal de Cirándaro. Mencionan a un costado del río Balsas. Mencionan, lo vi platicando con esa india y la convenció con su español mocho y como pudo de que la quería retratar, y la india aceptó. Se sentó la india y mi camarada empezó a dibujarla, a pintarla con lo que tenía, pero de repente esta se para y se va corriendo, y mi camarada se queda así como de ¿qué hago? Y ahí menciona la teoría de los 4 humores. Pero él, como era de sangre caliente, flemático, y empieza a hablar de esta teoría de la antigüedad grecolatina, menciona, pues se quedó paciente y se quedó a esperar a ver si regresaba a la India, porque realmente quería terminar de pintarla. Y dice, se quedó boquiabierto cuando vio a la India regresar, porque ya no regresó sola, traía un bebé en brazos. Dice, pues ¿cómo fue eso posible? ¿Cómo regresas con un bebé en los brazos? Como te metiste en un platanal, fue a dar a luz. Por eso se paró corriendo. Fue a dar a luz a los platanales. Y Lumans dice, qué situación tan sorprendente, ¿cómo es posible que las mujeres aquí paran sin ningún dolor, sin nada, en medio del monte, en medio de la nada? Pues así. Y la india regresó y se volvió a sentar, y ahora tuvo que pintar a la india ahora con un bebé. Ese tipo de situaciones las encontramos en la obra de Lumans. Es una obra que nos habla de aspectos sociales, culturales, y el propio Lumans, al ya no tener oportunidad de sobrevivir por cuenta propia en Cirándaro, cae enfermo de disentería. Tanta fue la enfermedad que adelgazó un montón, la diarrea, el vómito, las fiebres, que sus amigos de cautiverio ya ni se le acercaban y lo dejaron morir en un rincón de la plaza de Cirándaro para que ahí terminara sus días. Y dice Lumans que empezó ya con la fiebre a alucinar, a sudar, a imaginar, a soñar, ya no sabía distinguir lo que era real y lo que no. Dice que en la noche, entre estas visiones de los indios, vi que se acercaban antorchas de fuego del infierno, y un ser se me acerca, una sombra, y me dice, ¿te quieres ir conmigo a mi casa? A lo que yo en mi desvarío dije que sí, y me subieron a una carroza. Yo pensé que ya habían venido por mí el ángel celestial y me subió en la carroza para llevarme al cielo. Y dice, pues todo lo contrario, en cuanto reaccioné, sin poderme mover, pero mi cerebro estaba activo, dice, me di cuenta qué estoy haciendo, a dónde me están llevando. Y no podía hacer nada, la fiebre me ganó, me desmayé. Desperté, no sabía en dónde, solo en una casa salí y vi que no estaba en Cirándaro, que estaba en una especie de hacienda llamada San Jerónimo. Dice, y aquella sombra que me rescató la noche anterior era la dueña de esta hacienda llamada Juana, a quien yo, y dice Lumans, y lo repite, a quien le dedico esta memoria, Mamá Juana, así le llama, de ahora en adelante Mamá Juana. Dice, ella me salvó la vida,
me dio ropa, me alimentó. Sus 2 hijos me querían mucho y pasé meses en San Jerónimo. Dice, gracias a Dios a salvo de las penurias que estaban viviendo mis compañeros en Cirándaro. Yo estaba en San Jerónimo a gusto, bien alimentado, y menciona otro chascarrillo ahí, y menciona una obra griega, porque si algo tiene la obra de Lumans es que está llena de citas bíblicas y de referencias griegas, de obras griegas de la antigüedad, de tragedias. Y menciona una en particular, la Galatea y Pigmalión. No sé si ustedes conozcan esa leyenda. La repito rápidamente, la digo, perdón. Galatea y Pigmalión es una leyenda de un hombre de un escultor que vivía solo, sin mujer, sin hijos, sin familia, sin nada, sin amor. Y un día se le ocurre hacer una escultura de una mujer hermosa, de un cuerpo escultural, y se enamora de su propia escultura, de la Galatea. Se enamora de la escultura, dice tanto así que la tocaba, la besaba y besaba aquel mármol frío, deseando que esta fuera real. Una noche sueña con los dioses y los dioses le dan la sorpresa y la despiertan y la hacen mujer. Y Pigmalión feliz porque ahora tiene una mujer hermosa, un cuerpo escultural deseado, y es dentro de la psicología del anhelo, ¿no? El arquetipo, cómo se construye un arquetipo. Pero para la época Lumans menciona que la hija de mamá Juana es su Galatea. Dice, me enamoré, pero era menor que yo, ella tendría como 14 o 13 años. Y dice, nunca me animé a decirle nada, dice, pero era mi Galatea. Y dice, nunca la voy a olvidar y también la dedico en estas memorias junto con mamá Juana y su hijo. Y su hijo menciona que el hijo lo despertaba por las mañanas dándole un beso en la frente. Dice, y era casi de la edad de 20, 21 años. Me querían como un hijo, como un hermano. Dice, yo me la pasé a toda área en Cirándaro, perdón, en San Jerónimo. Dice, iba de casa, me dieron hasta un rifle, hasta un fusil. Tenía mi propio rifle cuando se supone que yo era un prisionero de guerra y me iba a cazar conejos, iguanas y lo que había en aquella torre en la zona, ¿no? Y dice, pues yo feliz. Dice, mamá Juana hasta me llevaba a las corridas de toros. Dice, yo veía que esta práctica de los indios que popularizaron los españoles en estas tierras era bárbara. Y se le cortaban la cola a un novillo y montaban toros, y bueno, hasta las mujeres. Dice, toda la gente feliz viendo a las mujeres montar los toros y cómo el toro las lanzaba hasta quién sabe dónde, dice, y todos risa y felices. Y yo, de qué prácticas tan bárbaras, pero pues a la tierra que fueres, pues algo que vienes, ¿no? Entonces dice, hasta que me invitaron a participar a mí. Se estaba nervioso porque me iban a soltar con un toro. ¿Qué iba a hacer yo contra un toro? Dice, gracias a Dios no fue así. Me lanzaron un novillo, un torillo chiquito, y mi objetivo era quitarle la cola. Dicho y hecho, lo hice. Y menciona esas vivencias, menciona lo que sucede, hasta que una noche, dice, mamá Juana me llamó y me dijo, acompáñame. ¿A dónde vamos, mamá Juana? Dice, tú acompáñame, vamos a Cirándaro. Dice, cuando regresamos a Cirándaro, yo pensé que íbamos a otra de estas fiestas de indios, donde corren toros, pelean los gallos y las mujeres están como si fueran hombres. Dice, pero todo lo contrario. Fuimos a una de las pobres casas de Cirándaro. Cuando entramos, me encontré con la sorpresa de que era un velorio, un funeral. Y dice, aquí, querido lector, le pido respeto. Dice, porque el velorio era del bebé que había nacido en el Platanar. Dice, aquel bebé que su mamá sin tanto esfuerzo lo parió, dice, estaba siendo sepultado dentro de la misma casa, en un hoyo, ahí mismo. Y dice, me llama mucho la atención porque las prácticas de los indios de esta zona es cantar y bailar alrededor del niño y otras cosas como beber. Dice, pues en Europa es todo lo contrario. Dice, guardamos luto, lloramos, aquí es totalmente distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obra de Lumans no solamente la vemos como una memoria de recuerdos, de vivencias, sino también como un trabajo sí histórico, también cultural, pero también antropológico. Porque realmente lo que hace Lumans es eso, es una descripción antropológica de prácticas
análisis de prácticas cotidianas, de vivencias de la gente y de cómo pues es la gente de un lugar recóndito del imperio, de la república, como queramos verlo, del momento, ¿no? Y un lugar tan alejado que muchos de los viajeros no iban, que era Cirándaro. Y menciono también otro dato muy particular. ¿Han escuchado hablar de la Quirigua? ¿Quirigua? Allí el término científico, o por los médicos por lo menos, es el vitiligo. El vitiligo, en todas las memorias de la época, incluido Lomas, menciona un dato bien curioso, porque dice, aquí la mayoría de los indios tienen una enfermedad asquerosa que se llama la quirigua o vitiligo. Dice que se les pone la cara blanca como payasos y empieza a dar descripciones así bien detalladas. Dice, se especula que esta enfermedad se da entre estos indios de esta zona porque tienen contacto carnal con las hembras de los cocodrilos. Entonces, empieza a dar estos datos, a dar esta información. Obviamente son creencias de la época, ¿no? Y ya Luhmann nos va mencionando estas características, nos va mencionando estas prácticas y sobre todo nos va mencionando pues la vida en esta región, en un lugar que los viajeros pues no acostumbraban. Y gracias a Luhmann conocemos la vida, las costumbres, las ideas, la muerte inclusive, las prácticas en torno a la muerte, en un lugar tan alejado como era San Jerónimo, como era en este caso Cirándaro, pero no Santiago, porque cabe recordar que en Santiago estuvieron los oficiales del regimiento y los mexicanos. Entonces Lomas pues, nos va detallando con lujo de detalle, de una forma cómica, trágica, e inclusive de enojo por cómo describe a las personas de la época, ¿no? El indio esto, el indio lo otro, el indio es, el indio deshace. Entonces, es interesante conocer pues esta obra y que esta obra vea la luz, y es una invitación que quiero hacer al pueblo de Tacámbaro, no solamente de Tacámbaro, pero especialmente porque nos encontramos aquí, sino también de Cirándaro, de Acuitzio, de Huetamo, a que conozcan y se le dé el apoyo a este tipo de trabajos, no solamente porque sean míos, sino porque realmente gracias a este tipo de trabajos conocemos otras visiones de una época en concreto. Ya conocemos gracias a Eduardo Ruiz la historia de la guerra de intervención en Michoacán, pero ya conocemos gracias a Lomas toda la historia desde la visión belga. ¿Qué pensaban los belgas? Por ejemplo, Rivapalacio, cuando los belgas intentaron fugarse de Santiago, los oficiales, Rivapalacio lo vemos como el gran hombre elocuente, calmado, que siempre tiene sus emociones bajo control, pero no, es un hombre, es un humano y también se equivocó. Cuando los belgas intentaron fugarse de Santiago, los oficiales, los pocos que quedaron, suboficiales y oficiales, nos menciona que él dio la orden de que se fusilaran a todos los belgas que se encontraban en Santiago, incluidos los de Cirándaro, que se fusilaran así. Pero dice que fue convencido por un oficial de que no fueran fusilados, que les perdonara la vida y que ya habían sido apresados, y que pues por favor pues mantenga la situación en calma. ¿Por qué? Porque el general José María Arteaga Magallanes ya estaba en contacto con el teniente coronel Alfred Van der Smiese para hacer las negociaciones del canje, ¿no? Un canje honroso, pero lamentablemente en una población cercana a Matzingán es apresado el cuerpo del ejército del centro que comandaba el general José María Arteaga Magallanes, y posteriormente es conducido a Uruapan, y la mañana, 7:05 de la mañana del 21 de octubre de 1865, es asesinado por las tropas del, en aquel entonces, coronel Ramón Méndez, de Ario de Rosales, imperialista. Gracias a eso, Maximiliano sentencia su muerte, porque en lugar de castigar a Ramón Méndez por el asesinato de Arteaga y Salazar en Uruapan el 21 de octubre, asciende a Ramón Méndez a general de brigada. Era su premio por haber asesinado a los generales del ejército del centro, y sobre todo al general que estaba llevando a cabo las negociaciones
para el canje de prisioneros belgas por mexicanos. Lamentablemente las negociaciones las toma Ramón Méndez, y Ramón Méndez, en una correspondencia que le dirige arriba al Palacio, le dice: a ver, general, yo no soy político, yo soy militar, y se va a hacer lo que yo digo. Se va a intercambiar a soldado por soldado y a oficial por oficial respetando el rango. Y si los míos son de mayor alto rango, tú me tienes que dar más. Y así no empezó a amenazar. Afortunadamente, el teniente coronel Alfred van der Smissen habla con Achilles Bazaine, el comandante en jefe del cuerpo expedicionario francés, de todas las tropas, y lo quita a Ramón Méndez de las negociaciones con otra persona. Entonces, gracias a ese acto, se lleva a cabo la negociación para llevar a cabo el canje. Se quiere hacer en los primeros, empezando diciembre, pero dice las correspondencias, lamentablemente por la distancia en la que se encuentran los belgas en cautiverio, no podemos movilizarlos para la fecha. Tendríamos que tomar en cuenta que tienen que atravesar el desierto del Huetamo y llegar a Tacámbaro, y Tacámbaro sobre Acuitzio. Entonces, la fecha acordada que podemos tener es el 5 de diciembre. ¿Les parece? Sí, contestan los imperiales. 5 de diciembre. Entonces se llevan a cabo las negociaciones y Lomas le llega a un amigo suyo que llegó a San Jerónimo. Un amigo de Lomas de cautiverio llega a San Jerónimo y Lomas se saca de onda porque, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué no se supone que estás en Cirándaro? Dice: pues sí, pero pues ya nadie nos pone atención. Dice: cada quien está haciendo su vida. Dice: muchos de nuestros hombres se pasaron al bando republicano, inclusive uno se fue a Huetamo. Ay, ¿y por qué? Como manejaba la imprenta, se lo llevaron a publicar el periódico El Pito Real, que se publicaba en Huetamo, y uno de nuestros soldados publicaba el periódico, el de los enemigos. Dice Loma: pues cada quien hace su lucha para sobrevivir, pues está bien. Entonces dice: te tengo noticias. Dice: pero primero manda de comer. Y ya se fueron allí a la casa de mamá Juana en la hacienda para que les diera de comer. Y mamá Juana: no, hijo, quédate aquí, ya no regresas, quédate conmigo y con los chats. Dice: no, pues tenemos que regresar porque ya llegó la noticia de que vamos a ser intercambiados en Acuitzio. Así que tenemos que regresar. Entonces el propio Lomas menciona que pues tenía que regresar porque pues no, pues él pertenecía a otro lado, pero dice que deja su corazón en San Jerónimo. Dice: me dolió tanto despedirme de mamá Juana, de su hija, de su hijo. Dice: y hasta el día de hoy los recuerdo la publicación de esta obra en 1873. Dice: espero que algún día puedan leerla. Yo creo que eso nunca pasó, porque pues esta obra es la primera que está en castellano desde 1873, pero pues precisamente esta es nuestra tarea como historiadores, rescatar esos testimonios y honrar a aquellos hombres y mujeres y también animales que sufrieron estas gravísimas consecuencias, ¿no? de la guerra y del cautiverio en Cirándaro. Y ya pues lo que todos conocemos, Lomas nos vuelve a mencionar lo mismo que nos menciona Eduardo Ruiz, las bombas y platillos que había para celebrar el canje y todo lo que sucede. Y ahí termina la obra que nos ocupa. No sé si tengan comentarios, preguntas. Bueno, pues primero